Bien, buenas noches. Es un gusto poderlos saludar. Como siempre, pues se les da esa bienvenida a su curso de Derecho Laboral 2. Como siempre, pues les saluda también la licenciada Ingrid Nelly Cano Salazar, quien está pues para servirles a través del correo fg048@urural.edu.gt. Ahí estamos para cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto pues se les puede resolver. Bien, ya esta pues es nuestra semana número 15, ya el semestre pues prácticamente, ¿verdad? Se nos ha finalizado. Espero que vaya a ser, ¿verdad?, con éxitos para cada uno de ustedes. También recordándoles, ¿verdad?, que esta semana hasta el día viernes a las 6 p.m., pues se tiene, o 18 horas, pues se tiene ahí por bien finalizado la evaluación de laboratorio número 2 o tarea número 2, así que por favor, estar pendiente de ello, que no se les vaya a pasar pues esta evaluación para que ustedes puedan tener sus puntos correspondientes. Bien, es nuestra semana 15 y para esta semana 15 pues se trae el tema de la previsión social. Este día, esta noche más bien, vamos a tratar este tema, vamos a platicar un poco sobre este tema. La previsión social, pues es un tema, ¿verdad?, que le compete pues a la materia laboral, por lo tanto, pues se abarca en este tema. Vamos a pasar a identificar nuestro objetivo de clase y el objetivo de nuestra clase número 15 es que el estudiante de universidad rural pues pueda estudiar, ¿verdad?, esas generalidades de la previsión social y sus principales instituciones. Por lo tanto, pues vamos a ir conociendo un poco sobre este tema. Vamos a iniciar con este tema indicando la etimología de este concepto previsión social. La previsión social la vamos a dividir en dos, que es previsión y lo social. Previsión se deriva de ese latín praevisión, procedente de la voz o del verbo praevidere, que significa prever, ver con anticipación, conjeturar lo que sucederá mediante la interpretación de esas señales o indicios, o bien preparar medios para futuras contingencias. Ahora bien, ese concepto social se deriva de ese latín sociales, que es o significa sociedad. Conjunto de individuos que vienen a pertenecer a una misma cultura y que vienen a interactuar entre sí. Por lo tanto, vienen a conformar pues una comunidad. Entonces, conociendo esa etimología de los conceptos previsión y social unidos, se puede decir que previsión social son todas esas acciones que buscan atender las necesidades de los integrantes de una sociedad. La previsión social es prácticamente ese conjunto de programas, instituciones y medidas gubernamentales que tienden a proteger ese bienestar económico, físico y social de la población de un país. Por lo tanto, esas necesidades, ¿verdad?, que se necesitan proteger, se refieren a salud, a vejez, a desempleo o a esa discapacidad que existe.
El artículo 94 de la Constitución Política de la República nos establece la obligación del Estado sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará a través de sus instituciones acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. Ahí ese artículo pues nos da a conocer, ¿verdad?, que es obligación del Estado poder proporcionar pues ese bienestar económico, físico y social. También el artículo 100 de nuestra Constitución establece lo referente a la seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Tu régimen se instituye como una función pública en forma adicional, unitaria y obligatoria. Entonces ahí nos da a conocer, ¿verdad?, esa obligación que tiene el Estado de proporcionar, de proteger, ¿verdad?, ese bienestar económico, físico y social, el cual pues se va a hacer a través de sus instituciones, ¿verdad? Porque recordemos que el Estado pues no puede ocuparse de todo y por eso es de que otorga esas atribuciones a ciertos órganos mediatos, ¿verdad? Los cuales a través de esos programas y medidas vienen a cumplir con estos fines. A la previsión social también se le puede denominar protección social, seguridad social, y nosotros debemos de saber pues que se refiere a esa previsión social. La previsión es considerada prácticamente una cosa preventiva, ¿verdad? Tiene que evitar el riesgo de la indigencia. Por lo tanto, su función u objetivo es buscar prevenir, atacar ese daño, proteger al bienestar económico, físico y social de una población, ¿verdad? De un estado, de un país. También el día de hoy pues vamos a analizar ciertos antecedentes a grandes rasgos, ¿verdad? Porque solo son pautas de cómo se inició la previsión social, ya que nos interesan pues otros temas que sí se deben de tratar a profundidad. Por lo tanto, los antecedentes pues los vamos únicamente a mencionar así a grandes rasgos. La previsión social pues nace prácticamente con dos cuestiones muy importantes, que es la protección económica y el nacimiento de los seguros sociales. El primer antecedente, ¿verdad? Como les acabo de indicar, es la protección económica. Esta surge en el primer lugar que surge, pues es en Egipto. Aquí se emitieron medidas de protección económica respecto, ¿verdad?, a esa previsión de la hambruna. Indistintamente del credo, pues menciono porque es un antecedente y es importante mencionarlo pues en esta parte. En la Biblia se establece una historia de José en relación a la hambruna en Egipto. Esto se cuenta o se da a conocer en la Biblia que en Egipto hubieron 7 años de hambruna.
Por lo tanto, los egipcios tomaron medidas 7 años anteriores a esta hambruna, y esa medida consistió en almacenar pues los granos, ¿verdad? Para prever cualquier cuestión que se diera pues en un futuro, ¿verdad? Y como se dio en ese tiempo, 7 años que estuvieron almacenando pues los granos, y posteriormente a estos 7 años pues fue que sucedió esa época de la hambruna, y pudieron surtir al pueblo egipcio con esos granos que almacenaron. Por esa razón es de que es un antecedente de la previsión social. Posteriormente surge también esta previsión de alguna manera así escueta en Israel. Surge como una protección a las viudas y a los huérfanos. Igualmente, en la Biblia pues establece que Dios mandaba pues ciertas normas para que su pueblo protegiera pues a esas viudas y a los huérfanos ante esa economía, ¿verdad? Recordemos que en esos tiempos pues la mayoría de las mujeres, bueno, casi todas las mujeres, pues no trabajaban, ¿verdad? Ellas se dedicaban a su hogar, a su familia, a sus hijos. Por lo tanto, cuando ellas quedaban viudas, pues quedaban desamparadas, ¿verdad? Porque ellas no tenían quien viera por darles esa protección. Por lo tanto, el pueblo se encargaba pues de darle esa protección económica, y así también a aquellos niños que no tenían pues una familia. Posteriormente surge la previsión social en lo que es Roma, a través de las instituciones denominadas socialistas. Estas instituciones pues se consideraban como sociedades, asociaciones, las cuales, ¿verdad?, se encargaban pues de ver por esa protección económica para los socios, ¿verdad? Para esos socios que conformaban esa sociedad de socialistas o esa asociación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funcionaban estos socialistas en Roma? Se iniciaba pues esta institución, cada uno, ¿verdad?, de los que pertenecían a estos, al momento de fallecer pues un socio, los demás socios se encargaban de cubrir esos gastos del fallecimiento y de darle pues una protección a la viuda o sobrevivientes del socio. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a poder darles una pensión, ¿verdad? Para que ellos pudieran sobrevivir. Entonces, este es el primer, uno de los primeros antecedentes, ¿verdad? Que surge en cuanto a esa previsión social. Posteriormente, surgen las formas solidarias gremiales, y aquí se comenzaron a crear pues gremios medievales, mutuales, ¿verdad?, que venían pues a tener una labor similar a los socialistas. Luego en la Edad Media pues se forman pues las primeras protecciones en salud. En Venecia inició la asistencia sanitaria gratuita. En Malta se dieron los primeros hospitales, y en Italia y Francia iniciaron pues las primeras pensiones denominadas de gracia, y en Francia pues las primeras reglas sobre exportación de prestaciones, que se refería pues a esas
pensiones que recibían aquellos que se encontraban pues en otro país y que habían pues trabajado o que trabajaban pues para Francia. Luego surge el segundo antecedente, que son los nacimientos de los seguros sociales. En este caso, pues surge lo que es en Alemania, Inglaterra y posteriormente, pues a comienzos del siglo XX, pues surge en la mayoría de los países, pero Alemania pues fue uno de los primeros países en donde surgen estos nacimientos de los seguros sociales. Se crearon pues prácticamente 3 leyes, las cuales contenían pues seguros, ¿verdad? En 1883 se crea la ley del seguro obligatorio de enfermedad. Posteriormente, un año después, digamos, en 1884, surge la ley de seguro obligatorio de accidente de trabajo y en 1889 surge la ley del seguro obligatorio de vejez e invalidez. En Inglaterra surge un seguro, ¿verdad? El seguro de paro, pero este seguro le trajo un poco de desempleo, por lo tanto, ¿verdad? No fue tan factible para los fines, ¿verdad? Que se esperaba cumplir. A comienzos del siglo XX se extiende por Europa y llega a América estos seguros sociales. Nacen como una consecuencia de esa revolución industrial. Recordemos que esta revolución industrial prácticamente le vino a dar pie pues a la mayoría de instituciones del derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Como un freno a esa explotación laboral, ya no más explotación, queremos mejoras de condiciones laborales, fue lo que dijo el trabajador, el obrero. Por lo tanto, ¿verdad? Es que surgen estas instituciones y la previsión social, pues es una de ellas, ¿verdad? Esos seguros sociales, pues se fundamentaron en los derechos políticos, económicos y sociales de ese tiempo y en este caso, pues podemos indicar, ¿verdad? Esos políticos, socialismo de Estado, ¿verdad? Esos derechos económicos de esa responsabilidad objetiva y los sociales, pues de esa lucha de clases, ¿verdad? Que existía en ese tiempo y que a la actualidad, pues todavía resaltan, ¿verdad? Por lo tanto, surgen estos seguros sociales para aquellos trabajadores asalariados del sector industrial. Ahí tenemos pues lo que son los antecedentes, como les dije, a grandes rasgos, ya que estos temas pues son los que nos interesa saber, ¿verdad? Cómo es que se dan en la actualidad. Ahora pues vamos a pasar a analizar esas principales instituciones de la previsión social y dentro de esas pues tenemos 5 instituciones que están: la educación e instrucción de los trabajadores, la colocación y lucha contra la desocupación de los obreros, la habitación de los trabajadores, la previsión y reparación de los infortunios del trabajo y la seguridad social. Antes de pasar a la colocación de los trabajadores, vamos a analizar un poco sobre esa educación e instrucción de los trabajadores. Se considera que esta pues es la primera medida de la previsión social
y podemos indicar que esta medida pues es esa organización que se encuentra encaminada a poder preparar a los hombres. ¿Para qué? Para poder proporcionar un trabajo útil y eficiente. En algunos países es cierto, ¿verdad? Que la instrucción primaria y secundaria pues es adelantada, ¿verdad? A ese derecho de trabajo y tiene que ver pues únicamente con la educación profesional de los obreros. Por lo tanto, recordemos que un trabajo profesional pues solo lo podría obtener alguien que es competente según su profesión para poderlo desempeñar. En nuestro medio, pues la cuestión más urgente es la instrucción, ¿verdad? Elemental y la alfabetización, aun cuando no debe de descuidarse, pues esa educación profesional. Hay muchos trabajadores o mucha mano de obra, como le denominan, que es analfabeta, ¿verdad? Que no tiene una educación. Por lo tanto, pues los trabajos a veces son demasiado excesivos y muy mal pagados debido a eso. Entonces, ante las deficiencias, ¿verdad? Que se presenta prácticamente por parte del sistema educativo, se ha reclamado pues esa colaboración de los patronos, ya que los patronos pues tienen esa obligación de poder prestar una educación a sus trabajadores. ¿Para qué? Para poder tener pues un trabajo eficiente. Pero recordemos que son pocas las instituciones que consideran que educando o instruyendo pues a sus trabajadores, pues se benefician. Muchos piensan, bueno, lo educo, lo instruyo y después se va con la competencia y yo pierdo, yo gasto, yo me quedo sin mano de obra, mejor no. Pero la ley establece que es una obligación también del patrono, ¿verdad? Entonces, es importante esas cuestiones que nuestras leyes ordinarias y constitucional, pues, refieren. La educación profesional de los trabajadores, pues, depende un poco, pues, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero también la ley impone a los patronos ese propósito de poder ayudar a educar profesionalmente a sus trabajadores. El artículo 77 de la Constitución Política de la República establece esa obligación. Los propietarios de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y propietarios de las empresas comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar. Entonces ahí nos damos nosotros cuenta, ¿verdad? Cómo es que se manejan estas cuestiones, ¿verdad? También es obligación del patrono de poder instruirlos. Al final de todo, a los patronos pues les conviene, ¿verdad? Que sus trabajadores estén educados porque así se va mejorando, ¿verdad? Ellos ya saben el manejo de su empresa, se educan un poco más profesional o se empapan pues en relación ya a ese tema que ellos están laborando y desarrollan pues mejores, ¿verdad? Mecanismos, estrategias, pero a veces no
les gusta a los patronos poder invertir en sus trabajadores. También el artículo 170, perdón, al 174 del Código de Trabajo establece lo referente a que las empresas deben de admitir aprendices. Digamos que los aprendices pues son como aquellas personas que quieren hacer prácticas en las empresas para poder adquirir conocimientos, experiencia. Por lo tanto, se establece que deben los patronos de aceptar estos aprendices y en muchas empresas pues se acepta esos aprendices, pero sin costo alguno, es decir, sin ningún salario, sino que ad honorem, es decir, que no reciben ningún sueldo. También se establece en el artículo 13, el artículo 13 del Código de Trabajo se establece que cuando el patrono necesite un técnico extranjero, este debe de pedir autorización para poderlo contratar y debe de obligarse a preparar técnicos guatemaltecos en el ramo de la actividad que va a venir a resolver pues el técnico extranjero. ¿Para qué? Para que no tenga necesidad de contratar pues una mano de obra extranjera, sino que tener la propia mano guatemalteca. También es importante que hablemos del INTECAP, este Instituto Técnico de Educación, viene a brindar pues los ¿verdad? Para poder saber esas necesidades de las empresas, los dos viene a incorporarse a la inversión en general. Este instituto es la formación ocupacional, la capacidad laboral y es formación ocupacional, pues se refiere a esa formación profesional que se va a desarrollar, ¿verdad? A través de una carrera o de carrera de forma inicial, la cual pues puede también o las todas esas competencias que se requieren, ¿verdad? Para poder calificar va a estar reconocido en medio laboral Guatemala. También en cuanto a que parte a través de los usos de comunitaria, los cuales son de corta duración.
Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí se había ido un ratito la señal. Disculpen, son los inconvenientes por el tiempo que estamos, por la lluvia. Bueno, como les indicaba, este instituto de capacitación pues cuenta con esos servicios. Con esos servicios de formación ocupacional, capacidad laboral y, y la certificación laboral. Entonces, como les indicaba, ¿verdad? Esa formación ocupacional, pues se refiere a esa formación profesional que viene a desarrollar, que se viene a desarrollar a través de una carrera de formación inicial que puede ser, ¿verdad?, de corta, mediana o larga duración y las cuales siempre van a estar orientadas a poder desarrollar esas competencias que se requieren, ¿verdad?, para poder desempeñar un trabajo, pues, de una forma eficaz, ¿verdad?, de poder hacerlo, pues, de una forma calificada y esta formación ocupacional, pues, va a estar reconocida, ¿verdad?, en el medio laboral en el cual pues nosotros nos encontramos. Esa capacidad laboral se encuentra impartida, ¿verdad? También a través de cursos, pero que son de corta duración. Y aquí lo que se trata pues es de poder orientar, de poder desarrollar pues todas esas destrezas, habilidades y conductas que tienen los trabajadores. ¿Para qué? Para poder desempeñar pues de una mejor manera esa labor en las empresas. La certificación laboral, pues se refiere a ese servicio que consiste en un proceso mediante el cual pues se otorga un reconocimiento formal de la capacidad laboral demostrada por una persona con base en una evaluación de sus competencias, ¿verdad? Entonces ahora pues sí ya podemos pasar al tema de lo que es la colocación de los trabajadores. Ya vimos pues todo en cuanto a la educación e instrucción de los trabajadores. Ahora en cuanto a la colocación, pues podemos indicar que es la segunda medida de previsión social y puede definirse pues como la actividad encaminada, ¿verdad?, a poner en contacto a los trabajadores que buscan una ocupación con los patronos en cuya establecimiento pues existen esas plazas vacantes. Esta medida pues se ha llevado a cabo desde la Edad Media. Desde ahí se observó pues la necesidad de crear algún medio por medio del cual pues se pudiera darles una ocupación pues a los obreros, ¿verdad? Recordemos que en el mercado laboral pues hay tanto demandas y ofertas, ¿verdad?, de esos empleos y es urgente encontrar pues el camino, ¿verdad?, para poner en contacto a todas aquellas personas que desean un trabajo y que no lo encuentran, ¿verdad? Y en poder proporcionarle a esa mano de obra a los trabajadores, a los patronos que necesitan trabajadores. Por lo tanto, esta colocación de trabajadores pues tiene ciertos sistemas de colocación y estos pues se refieren a esa intermediación, la acción sindical y la acción del Estado. La intermediación es un sistema de colocación de trabajadores, el cual pues ha desaparecido y se ha tenido pues como una forma o un sistema aislado
ya que pues se transformó de lo público a lo privado, ya era pues más manejado por el sector privado. Se crearon pues, ciertas agencias de colocación, bolsas de trabajo, ¿verdad? Estas agencias o empresas privadas eh, que se encontraban constituidas venían a desarrollar pues una función de contacto, ¿verdad? En donde se acercaba a una empresa con los servicios profesionales pues de un trabajador. Aquí se les daba a conocer qué plazas tenían vacantes ciertas empresas y se colocaban pues a los trabajadores. La Organización Internacional de Trabajo no es partidaria de estas agencias privadas porque estas tienen fines lucrativos. Por lo tanto, al momento de ofrecer pues sus servicios, estos obtienen pues un pago, ¿verdad? Por colocar a los trabajadores en las empresas. Por lo tanto, ellos consideran, ¿verdad? Esta organización considera que es una obligación del Estado poder tener estas agencias de colocación. En Guatemala, pues, surgieron estas empresas, estas agencias de colocación privadas, en donde a usted se le indicaba que en base a su currículum, pues, habían ciertos trabajos, usted miraba cuál le convenía, por ejemplo, que hubieran 3 plazas, usted miraba cuál era la que le convenía y usted elegía una y ellos le decían, bueno, le damos esta plaza, pero usted nos debe de pagar, por ejemplo, 1,000 quetzales, 2,000 quetzales, o por 3 meses hacían un contrato que por 3 meses usted le iba a pagar el 4%, el 5% de su salario, ¿verdad? Entonces, por haberlo colocado. Pero en Guatemala se quedó prohibido el uso de estas agencias, ya que se creó un acuerdo presidencial de creación del Servicio Nacional del Empleo que se encargó pues el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El segundo sistema se refiere a la acción sindical. Este sistema tiene importancia en los países que han legitimado pues esa cláusula de exclusión del ingreso. Esto se dará pues cuando se ha pactado en un pacto o convenio colectivo de condiciones de ser el patrón. Los sindicatos son los intermediarios para poder contratar. Pues según los principios del sindicato, les corresponde a ellos esta función de colocación de los trabajadores, pero debido a esa desconfianza que existe, ¿verdad?, en el sector empresarial, pues no es abordada esta función por los sindicatos. El último sistema de colocación se refiere a la acción del Estado. Este sistema, pues sí son agencias de colocación de trabajadores, pero son establecidas por el Estado. En este caso, pues en Guatemala, según el acuerdo de 1957, le corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Oficina Nacional del Empleo, quien se va a encargar pues de llevar a cabo toda esa promoción de ese de esas de ese empleo que pueda existir. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo pues va a ser el intermediario entre los patronos y los trabajadores.
Por lo tanto, pues desempeña esas actividades de promoción, haciendo ferias de empleo, kiosco de empleo, jornadas móviles de servicios integrados. Debe de otorgar formación y capacitación para el empleo. En este caso, pues actividades de asesoría en la búsqueda y en la implementación, pues, de actividad de empleo. También otorga pues una orientación laboral, es decir, estrategias dirigidas a los demandantes de empleo enfocadas en capacitaciones a través de talleres. Se establece un link por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que es tuempleo.mintra.gov.gt. Ahí ingresa usted y se puede registrar, y si hay una oportunidad que a usted le convenga, pues usted puede aplicar a esta, ¿verdad? A través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Él es el único que tiene pues registradas a todas esas empresas que realmente sí están registradas, que sí son verídicas y que no son parte de la organización delincuencial. También la OIT pues ha reconocido esa supresión de esas agencias privadas de colocación por las agencias oficiales integradas, ¿verdad? Con representantes de trabajadores y de patronos. Por lo tanto, pues vamos a pasar a lo que es la habitación de estos trabajadores. El problema en torno ha sido y es esa existencia de la habitación adecuada y barata pues para los trabajadores y otros sectores de la población. Es una cuestión que es vital y esencial pues que debe de solucionar el Estado, ¿verdad? Entonces, el constituyente viene a establecer como atribución del Estado a través de entidades específicas ese apoyo de planificación y construcción de conjuntos habitacionales y que son de beneficio pues para los trabajadores, ¿verdad? En Guatemala pues hay ciertos proyectos habitacionales que instituciones estatales han realizado a favor de las clases trabajadoras, como es la colonia centroamericana que fue construida para trabajadores de correos y telecomunicaciones, ¿verdad? Que eran de varios lugares y por lo tanto, pues ahí se iban a quedar para que no gastaran. También la colonia del ferrocarril, la colonia del maestro, la colonia de los trabajadores del IX, la colonia de los trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas, que también pues eran otras, ¿verdad? Que se referían a la habitación. La obligación patronal de proporcionar habitación en nuestro medio, pues está dirigida en general para el empleador, en el segundo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de la República. Este artículo establece esa obligación estatal, ¿verdad?, en cuanto a vivienda de los trabajadores. El Código de Trabajo establece en cuanto a esto, en los artículos 145 y 205, lo de la vivienda. Es importante mencionarles que en la actualidad, pues, ya no se da. Las fincas azucareras, pues, eran las que les otorgaban esa vivienda adecuada a los trabajadores, pero actualmente se han estado sacando paulatinamente a esos trabajadores colonos, ya que a ellos pues les interesa más lucrar, por lo tanto utilizan ese espacio donde estaban viviendo los trabajadores colonos en plantaciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde se fue acabando, pero que nuestro gobierno pues no ha hecho nada para poder exigir que se cumplan estas normas establecidas en la ley fundamental. Bien, hemos llegado al final de nuestro contenido. Mil disculpas por los minutitos que me he pasado.
En pantalla les dejo las preguntas de estudio para esta semana número 15 y muy agradecida con ustedes por su fina atención. Les deseo una feliz noche, que descansen y bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles.